espacio de la Comisión Política. Sin embargo, por circunstancias de último momento, tenemos un profesor visitante de la Universidad de Chile, quien, después de llegar a un acuerdo con él y teniendo en cuenta, digamos, la situación de la circunstancia, la normalidad académica, a pesar de que él no era un experto o no es un experto en políticas públicas en educación en Chile, se comprometió a trabajar particularmente, como ya se lo hizo el día de ayer a las 4:30, una presentación muy general sobre la cuestión de las políticas públicas, particularmente la política de educación, en el caso chileno. Yo había comentado esta situación ya con los compañeros de la Comisión Económica. Bueno, de todas maneras, espero que tratemos de no generar tantos inconvenientes y obstáculos para poder seguir manteniendo estos espacios de comunicación y encuentro, y por lo tanto seguimos manteniendo el calendario del martes a las 2:30 para el encuentro de la Comisión Política. También existen bastantes problemas de comunicación, pero entonces al final, pues, después de la charla del profesor Leopoldo Munera, sería bueno que discutiéramos algunos elementos de trámite que son realmente importantes para seguir avanzando, sobre todo también porque, como ustedes saben, los compañeros de las especializaciones, la maestría y bueno, algunos de los doctorados se están vinculando al movimiento y también han exigido la necesidad de poder tener acceso a la información, particularmente un acceso directo a esta comunicación en relación con el tipo de reuniones y las horas y los lugares en los cuales se realizan las reuniones. Entonces, yo les pediría que después de la charla, después de los comentarios o de los análisis finales en relación con la charla, trabajemos una media hora para afinar una serie de herramientas que nos permitan, digamos, avanzar de manera mucho más fluida con la Comisión Política. Volviendo, digamos, al tema particular que discutimos hace 8 días, pues hay dos elementos supremamente importantes. Un primer elemento que es como lo que llamábamos lo táctico y otro lo estratégico. En ese sentido, el día de hoy vamos a trabajar con el profesor Munera la parte de gobierno universitario como uno de esos temas que el día martes, en relación con la interesante discusión que logramos establecer para intentar delimitar algunas líneas de trabajo de la comisión, pues aparecía como importante. Y los invito para el día martes de la semana entrante a las 2:30. Vamos a contar con la presencia de un representante de FECODE, Pedro Arango, para escuchar claramente, digamos, cuál es la visión y cuáles son los comentarios o los avances que ha tenido FECODE en relación con el movimiento estudiantil, digamos, también para avanzar en la parte táctica. Entonces, sin más preámbulos, pues yo dejo al profesor Leopoldo Munera y vuelvo y repito, entonces, después de la reunión, les solicito que hagamos un ejercicio para afinar algunos elementos operacionales de la comisión. Muchas gracias. Gracias. Primero una introducción política a esta charla sobre gobierno. Y ahorita la charla sobre gobierno se puede enfocar desde diferentes aspectos. Yo la voy a enfocar a partir del cuadro que lo he hecho en otras partes y ha dado buen resultado y ha permitido la reflexión, pero quiero hacer una reflexión de otro tipo antes. ¿Qué tiene que ver con esto? Algunos de ustedes saben, vieron y algunos me escribieron que el decano de Economía de la Universidad de los Andes escribió un texto en El Espectador, una suerte de pseudo panfleto, que ni siquiera era un panfleto, que tenía diferentes problemas solo desde el punto de vista académico. No decía de dónde había sacado la cita, no citaba al autor de la cita, hacía la cita totalmente descontextualizada. Es decir, desde el punto de vista académico, da un poco de grima que un profesor universitario haga una cita de esa manera. Pero bueno, digamos que no nos vamos a ir por ese detalle. Me interesa más todavía los comentarios que se hicieron en el blog, una
serie de comentarios que leí atentamente respondiéndole a él. Voy a contextualizar porque no todos ni todas tienen por qué haber leído ese artículo. Sencillamente él dice que un pedacito del XYZ, ya les cuento cuál, un pedacito del XYZ está inspirado en un marxismo de primer semestre. No dice exactamente de primer semestre en dónde, en la Nacional o en los Andes. Hubiera sido bueno precisarlo, pero es un marxismo. Y después dice que es un marxismo de cajón, dice a continuación. Además dice que yo hablo de la alienación. Yo no hablé de la alienación. Ahora, uno podría hablar de la alienación, pero no hablé de la alienación. Y que lo que estoy repitiendo es una carreta de cartilla de alguna manera sobre la alienación. Y finalmente dice que esa no es una crítica contra la reforma, sino contra la humanidad. Después de que hace un llamado a que sencillamente lo que hay que hacer es ejecutar nuestros trabajos y no mirar hacia el futuro, porque no hay para qué estar preguntándose por nada para el futuro. En el debate la cosa fue más complicada en el blog. Sin embargo, yo quiero registrar esto porque tiene mucho que ver con el debate político. Voy a registrar varios puntos. El primer punto, que me parece muy curioso, es típico de la sociología de la educación y parcialmente también de la sociología del trabajo, no del marxismo, sino de la sociología de la educación en diferentes vertientes. Cojan ustedes a los sociólogos de la organización que trabaja en la educación como Clark, por ejemplo, pero cojan ustedes a Bourdieu también. Establecer la relación entre educación superior y mercado del trabajo. Y casi que es una relación obvia. Digamos que si nosotros dejamos por fuera la idea de que la educación superior produce simplemente buenos ciudadanos, es obvio que la educación superior produce fuerza de trabajo o personas para el mercado de trabajo que entran a trabajar en diferentes actividades. Digamos que esa relación no es una relación que sea marxista, de ninguna manera. Primer punto, ya resulta un poco elemental establecer que si hay una relación entre mercado de trabajo y educación superior, la reflexión es marxista. Primer punto. Ahora, podría ser marxista, ¿sí? Porque ese es otro problema de las respuestas. Otro problema de la respuesta es que algunos se disculpan porque si hay algo de marxismo en eso, parece que eso fuera un pecado, ¿no? Y entonces el efecto de estigmatización que trata de hacer el columnista es surte todas las consecuencias que él quiere. Algunos en las respuestas, si ustedes ven las respuestas, se están disculpando porque un profesor de la Nacional hizo una reflexión marxista. Entonces también se disculpan, y no todos somos marxistas, no nos vayan a señalar a todos los de la Nacional por lo que dice el profesor de la Facultad de Derecho. Podría ser marxista, pero no. El primer punto es que no necesariamente esa reflexión es marxista. Segundo punto, y esto ustedes lo pueden encontrar fácilmente o hagan cualquier investigación empírica. En este momento, hoy en día, la relación entre mercado de trabajo y educación superior está totalmente segmentada en el país, claramente segmentada en el país. Hagan investigaciones sencillas para que vean eso. Vean de dónde son egresados los ministros de los últimos 5 años, de qué universidades son egresados, en pregrado y en posgrado. Para que vean que es recurrente, con una mayoría, los egresados de la Universidad de los Andes, pero después hay otras universidades como Universidad Javeriana, Universidad del Rosario, Universidad Externado, Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, pero verán que el 90% de esos egresados están concentrados en muy pocas universidades. Pero si quieren, además, seguir una investigación mínima, empírica, averigüen ustedes los altos cuadros de las altas empresas de dónde son egresados, ¿sí? Averigüenlo y vean de dónde son egresados. Pero si quieren complementar esta información, averigüen a dónde están yendo los egresados del SENA y hagan una sencilla averiguación. ¿Cuántos egresados del SENA,
de programas técnicos y tecnológicos han sido ministros en este país? Digo, hagan la pregunta, para hacer preguntas empíricas, para que esto no se vaya en un debate ideológico. No, hagan esas preguntas sencillas. Bueno. En segundo lugar, en ese sentido, para seguir en esa reflexión, vean en dónde van a ser ofrecidos los cupos, de acuerdo con la propuesta de reforma. Y los cupos van a ser ofrecidos, de acuerdo con la propuesta de reforma, 95.000, inicialmente dijo la ministra, después bajó porque no cuadraban las cuentas, eso lo bajó en la audiencia pública, cuando vio que no le cuadraban las cuentas, entonces habló, el problema es que la ministra estaba detrás mío, y entonces yo oía lo que hablaba con el viceministro, y entonces ella le dijo al viceministro, si no son 95.000, ¿cuánto nos cuadra con la plata que tenemos? Y el viceministro fue así, ahí rápidamente dijo 75.000 y ella dijo 75.000 que después le demostré que tampoco le cuadraba. Pero bueno, son 75.000 para universidades públicas. Y después hay esta cifra que es extraordinaria, 395.000 para educación técnica y tecnológica. Es decir, de los 465.000 cupos, 395.000 van a ser para educación técnica y tecnológica. Con un elemento adicional, que de esos 395.000 cupos, la mitad van a ser del SENA. Y ustedes saben que hay una gran discusión en este país desde hace rato sobre la conversión que ha hecho el SENA de una educación para el trabajo, que viene de un acuerdo de la OIT, en una educación técnica y tecnológica. Es decir, la mayoría de los cupos que va a ofrecer la reforma de la educación va a ser para educación técnica y tecnológica. Educación técnica y tecnológica en donde los egresados de esta educación, al no ser una educación de alta inversión ni de alta calidad, ocupan cargos lo más bajo dentro de las empresas e incluso dentro del Estado. Siguiendo esa reflexión, ustedes podrían decir, de pronto si hay alguna relación entre la educación superior y el mercado de trabajo. Y de pronto hay alguna relación, yo simplemente estoy dando pistas empíricas, de pronto hay alguna relación entre el tipo de egresados que quieren de la educación superior y el mercado de trabajo. Pero queda un tercer problema, que no lo menciona el profesor Gaviria, pero que creo que es el que más le duele. Y es que desde hace años hay cambios en el capitalismo. Eso lo sostienen los marxistas, los postmarxistas y los liberales. Hay cambios en el capitalismo, cambios evidentes. No me voy a meter en ese terreno para que no digan que ya soy marxista de segundo semestre, pero hay cambios en términos de la importancia que adquiere el capitalismo cognitivo. No voy a hacer análisis porque hoy es sobre gobierno, pero ha adquirido una importancia el capitalismo cognitivo. Pero hay cambios también, y eso se refleja en Colombia, porque hay lo que se ha llamado una reprimarización de la economía, porque hay una expansión que va a ser mayor con el TLC del sector de los servicios, y entonces esta expansión del sector de los servicios también cambia, porque hay también un énfasis en una economía informal que quieren formalizar, y por consiguiente se quieren nombrar empresarios de su propia pobreza, que es lo que digo en el artículo. Hay cambios, también el capitalismo produce cambios en el mercado laboral. Y yo lo que sostengo en el artículo es sencillamente que esta reforma a la educación está orientada hacia esos cambios que hay en el capitalismo en Colombia y está orientada hacia esa segmentación del mercado laboral, hacia esa nueva segmentación. ¿Cómo esa nueva segmentación? Sencillamente digo, se van a concentrar los cargos altos y los cargos internacionales altos. Esos cargos altos van a estar concentrados como ya de alguna manera lo están, en las instituciones privadas de calidad y en algunas instituciones públicas que digo se asimilen a la privada. Los cargos medios, como ya se está dando, van a estar concentrados en algunas privadas y en las universidades públicas regionales, como eso ya está sucediendo. Ustedes lo pueden registrar, incluso lo pueden registrar en los datos del ministerio.
Y la gran mayoría de los nuevos graduados van a alimentar una fuerza de trabajo de bajo precio, porque la inversión en la formación también es baja, que van a ser todos estos tecnólogos y técnicos que van a ser formados muchos en el SENA. Eso es lo que digo, yo hasta ahí. Además digo, porque es lo que se está dando en el SENA, que esa formación es acrítica. Hasta ahí yo no hablé de la alienación. Es decir, yo no hablé de la alienación, insisto en que uno podría hablar de la alienación. El problema es que hablar de la alienación implica que él se dé cuenta que no son alienados solo los tecnólogos del SENA, sino también los profesores de los Andes, ¿sí? Y los profesores de la Nacional. Es decir, que el problema de la alienación para Marx, ojalá se diera cuenta, no es un problema solo de los tecnólogos, sino que el problema de la alienación y de hacer un trabajo que es extraño a uno mismo, y un trabajo que uno no puede orientar, y el de producir algo que se enfrenta a uno mismo como algo extraño y como capital, todo eso no es simplemente un problema de técnicos y tecnólogos. Termino esta explicación rápida, la podríamos ampliar. Me preocupan las respuestas que se le dan. Me preocupan las respuestas por eso. Hay unas respuestas que entran en el mismo juego que él. Es decir, a decirle, usted nunca leyó a Marx, lo cual puede ser o no cierto, porque es factible que sí haya leído a Marx. Él tiene una buena formación, pero que no lo haya entendido. Eso es factible también. Es decir, es un debate que no vale la pena entrar en ese tipo de debate. O usted no leyó el artículo del profesor Múnera, que me parece que tampoco es el debate de fondo de todo eso. La pregunta de fondo, lo que hay que cuestionarlo es por qué a él, que es profesor de los Andes, le incomoda tanto que se ponga de presente que hay una relación estrecha entre educación superior y mercado laboral. ¿Por qué a él le molesta tanto que se diga lo que Bourdieu dice de otras maneras, que hay una estrecha relación entre el mercado laboral y el capital social, económico y cultural de aquellos que se gradúan de la educación superior? ¿Por qué le incomoda tanto a un profesor de la Universidad de los Andes? Sería bueno preguntarse, ¿por qué ese punto? Porque uno puede hablar de otras cosas que él no critica. Uno puede hablar de la financiación, uno puede hablar de la calidad, todo eso es inocuo, de acuerdo con él. Eso no tiene ninguno. Pero el problema de cómo está segmentada la educación superior y las consecuencias que tienen sobre el mercado laboral, eso le produce una gran incomodidad al decano de economía de la Universidad de los Andes. Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerse. Ya entrar en un juego de insultos y demás me parece innecesario. Último punto y última aclaración, antes de entrar a esto, que a lo mejor también si lo publico dicen que es liberalismo del primer semestre. Entonces, lo aclaro antes de plantearlo. Me interesa en eso cómo se está dando el debate sobre la educación superior en los medios. Y lo resalto y con esto termino. Ayer, no sé si oyeron a Uribe. Uribe resultó contrario a la reforma de la Ley 3. Y entonces yo dije, ahora tenemos un nuevo aliado. Sí, es decir, de pronto en la coyuntura política apareció un nuevo aliado. Y Uribe, óiganlo, porque Uribe dice, hay que retirar el proyecto de reforma. Y yo le voy a recomendar a los parlamentarios de la Unidad Nacional que retiren el proyecto de reforma, porque ese proyecto de reforma no sirve. Y entonces dije, esta cosa está complicada. Ahora, habría que ver por qué no sirve. Y sería bueno preguntarle a Gaviria también por qué él considera inocuo este proyecto y cuál sería el proyecto que él le gustaría. Sería mejor lograr ese tipo de información que entrar en una información de insultos, porque me parece que eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué no respondo, como algunos me han solicitado, por qué no respondo ese artículo? Por diferentes razones, porque yo creo que esos pseudopanfletos no vale la pena responderlos en los medios. Segundo, porque yo no entro en lógicas de comunicación en donde yo estoy subordinado a quien publica el artículo y la única manera de responderle es responderle en el blog subordinado a lo que él quiera y a que responda las veces que quiera. Tercero, porque ya tuve una experiencia con Andrés Hoyos
que decidió que tuvimos un debate también, algunos profesores de la Nacional, y cuando el debate se le complicó, él decidió cortar también la comunicación. Dijo, hasta aquí llego y no más, y perfecto. Entonces, me parece que entrar en procesos de comunicación subordinada no tiene sentido. Bueno, esta era una introducción que no tiene nada que ver con el gobierno. Pasemos a lo del gobierno. A menos que ustedes tengan comentarios sobre esto. Ahora, estoy de acuerdo con el profesor Camilla. Yo estoy de acuerdo con eso. Eso me parece, y me parece sano que todo lo que uno diga lo debata. Sería mejor que lo debatieran con argumentos y no con descalificaciones. Eso sería más útil, digamos, dentro de eso. Pero vamos a entrar al otro punto, que es el del gobierno. Vamos a explicar el cuadro. Y después de explicar el cuadro, vamos a hacer unas reflexiones sobre el cuadro. Y después vamos a hacer unas reflexiones sobre el cuadro. Que son muchas reflexiones. ¿Me oyes sin micrófono? El verde de arriba. ¿Me oyes en micrófono? No es una alusión política, es solo de color. Miren, este cuadro es uno de los resultados, porque es solo uno de los resultados de una investigación más amplia en la que participó André Godet, pero en otro tema, no te voy a meter en mis temas, en otro tema, en políticas públicas de educación, en donde participó en América Latina, comparada. Trabajamos básicamente 5 países y 5 instituciones, que es lo que ustedes tienen arriba. La Universidad Nacional Autónoma de México, en primer lugar. En segundo lugar, la Universidad de Chile. En tercer lugar, la Universidad de Buenos Aires. En cuarto lugar, la USP, o la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Y en quinto lugar, la Universidad Nacional. En torno a esas 5 universidades hicimos diferentes investigaciones. En un programa que tenemos intergrupos que se llama PIPE Universidad Nacional, Programa Interdisciplinario de Políticas Educativas, que es el PIPE Universidad Nacional. Trabajamos políticas públicas, trabajamos extensión, trabajamos procesos pedagógicos, trabajamos reformas, trabajamos financiación, trabajamos investigación, trabajamos gobierno, en torno a preguntas básicas sobre autonomía y legitimidad en la Universidad Latinoamericana. Dentro de ese trabajo que hicimos, la pregunta por el gobierno tiene varias partes. Una primera parte, que luego voy a desarrollar. ¿Cuáles son las diferentes concepciones que hay sobre gobierno universitario en América Latina? Porque se juegan al menos 4 concepciones sobre gobierno universitario. Luego las explico. Una concepción que está muy relacionada con la nueva gerencia pública. Una segunda concepción que está muy relacionada con la sociología de las organizaciones, con el gobierno de las organizaciones. Una tercera concepción que está relacionada con la producción colectiva de sentido. Y una cuarta concepción que ve el gobierno de las universidades como el cruce de diferentes subsistemas políticos. Pero eso luego lo desarrollaremos. Entonces, en esto del gobierno, una parte que trabajé es cuáles son las concepciones que hay sobre el gobierno de América Latina. La segunda parte que trabajé tiene que ver con la recepción de la reforma de Córdoba, de la reforma del año 17-18, de la reforma de Córdoba en estas instituciones. ¿Cuál es la recepción? ¿Cómo se vive los postulados de la reforma de Córdoba? ¿Y cuáles son las consecuencias? Esto es resultado de esa reflexión. Y la tercera, que la voy a mencionar también, consiste en cuáles son las prácticas políticas y de gobierno que se hacen en 2 universidades, ya no en las 5, en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Colombia, a lo cual también voy a hacer mención. Les solicito que me interrumpan cuando algo de lo que estoy diciendo no es claro o cuando tengan algo que preguntar para que hagamos esto dialogado.
Veamos el cuadro, entremos al cuadro. ¿En qué se centra este cuadro? Y aquí vamos a ir haciendo aclaraciones. El cuadro se centra en una parte del gobierno universitario. ¿Por qué en una parte del gobierno universitario? Porque más o menos se sigue el esquema de Clark, de acuerdo con el cual hay como 3 niveles básicos. Clark amplía, son 4, pero se pueden reducir a 3 niveles básicos en el gobierno universitario. Un primer nivel, el que él considera el nivel más bajo, que es el gobierno de las unidades académicas, es decir, en el cual está ubicado el profesor Novoa, el gobierno de los departamentos, el gobierno de las escuelas, cómo se maneja una unidad académica. Ese es el primer nivel. Hay un segundo nivel que es considerado por él el nivel intermedio de gobierno, que es el gobierno de las facultades y el gobierno de los órganos superiores. Y en el caso de la Universidad Nacional, como vamos a ver, esos órganos superiores son el Consejo Académico y el Consejo Superior, que ya veremos que en la reforma también eso se va a ver afectado. Y hay un tercer nivel de gobierno muy poco analizado en Colombia, muy poco y muy importante. Y ese tercer nivel de gobierno es lo que se denomina el gobierno externo de las universidades, es decir, la manera como en los organismos que dependen del Ministerio de Educación se definen las políticas públicas para la educación superior. Y ustedes tienen una serie de organismos en Colombia. Tienen el CNA, el Consejo Nacional de Acreditación, el organismo de la calidad, que es el CONACES, tienen el CESU, que reúne en general a todas las universidades, no a las universidades, en este momento las instituciones de educación superior como está planteado. Tienen incluso el ICFES, que en una época era de fomento y ahora solo es para promoción de pruebas. Es decir, ustedes tienen órganos de gobierno externos. El gobierno tiene que hacer referencia a todos esos niveles. Y podríamos decir que un mexicano que viene la próxima semana, que se llama Immanol Ordorica, habla de otro nivel, un cuarto nivel de gobierno, que es el nivel transnacional de gobierno. Ahí ya hay una discusión si realmente existe un nivel transnacional de gobierno. Es decir, aquellas instancias transnacionales que definen las políticas públicas de educación superior sería un nivel transnacional de gobierno. En esto hago el paréntesis. El profesor Carlos Miñana me envía un documento bastante interesante que publicó en el año 2007, en donde dice: los 4 puntos de las reformas que se van a hacer en los próximos años son los siguientes. Y perfecto, es decir, es como, entonces uno dice, aquí hay algo que no cuadra, pero son claritos. El último punto, les menciono, porque les puedo mandar, si me piden, les puedo mandar el artículo. El último punto es promoción de la educación técnica y tecnológica y reducción de la importancia porcentual de la educación universitaria con respecto a la educación técnica y tecnológica, porque lo que necesita el desarrollo de los países es más tecnólogos y no más universitarios. Dice textualmente el documento del Banco Interamericano. Bueno, entonces hasta ahí vamos. Este cuadrito, por razones de complejidad, porque no se logró conseguir toda la información o no logró conseguir toda la información, está limitado solo al gobierno en las facultades y al gobierno en los órganos superiores. Pero está aún más limitado, el cuadrito está más limitado. Este cuadrito lo único que habla es de la participación de los diferentes actores que intervienen en el gobierno universitario y del porcentaje de participación. ¿Qué tiene el cuadro? Como ustedes vieron, en la parte de arriba, ustedes se encuentran las universidades, y en la parte horizontal, y en la vertical, ustedes se encuentran el tipo de cuerpos que constituyen el gobierno universitario. Cuerpos colegiados superiores, que ya verán que son diferentes en cada universidad, cuerpos colegiados de facultades, rector, el nombramiento del rector, cómo se hace el nombramiento del rector, y el nombramiento de los decanos o directores. Como todo cuadro, este tiene una serie de convenciones. Vamos a explicar las convenciones
Primero, las convenciones en colores. Probablemente porque yo, como voy el primer semestre, a mí me encantan los colores. Jugar con los colores es algo que me produce un placer infantil. Entonces, las convenciones indican: verde es alta participación, alta participación. Amarillo es participación mediana. Y ahí ustedes ven que tienen MA y MB, porque hay mediana alta y mediana baja, ya lo veremos. Y azul es baja participación. ¿Sí? Es decir, el de la Universidad Nacional es azul, eso es baja participación. Y el verde es alta participación. Profe, ¿le puede poner P11 para que se ponga completa la pantalla? Un poquito más grande. Por favor. ¿No lo ven? Sí, un poquito más grande. ¿Pone P11? Usted viene aquí porque le puse P11 y no hizo nada. ¿Qué no está en PDF? Que no va así. Es que yo no sé. Diseño de página o de... ¿Ahí se ve mejor? ¿Sí? Entonces nada, hay que creer, porque ¿qué más hacemos? Bueno, pero los colores los ven, ¿no? La puede... En este nivel de preescolar, porque veamos los colores es suficiente. Bueno, aparte de estas convenciones, ustedes tienen otras convenciones que están ahí abajo, que ya son quienes participan en estos órganos de gobierno. Ustedes tienen directivos, el gobierno nacional, la representación profesoral, la representación estudiantil, la representación de los egresados, la representación de los trabajadores administrativos, que no hay en la Universidad Nacional, pero hay en otras instituciones, la representación de los gremios de capital, que no hay en la Universidad Nacional, pero hay en otras instituciones colombianas, y va a quedar en la Ley 30, la representación sindical y otras representaciones, como en el caso de Colombia, en donde están los rectores, que son otras representaciones. Pero además, ustedes tienen dos elementos que son importantes en términos del cuadro, y es que están los porcentajes de la presencia de la comunidad universitaria y de la presencia de los representantes de la comunidad universitaria. Esta diferencia es importante porque tiene que ver con la discusión que se hizo con la ministra. Una cosa son representantes de la comunidad universitaria, es decir, representantes de profesores y representantes de estudiantes o representantes de trabajadores. Y otra cosa son miembros de la comunidad universitaria, decanos, por ejemplo, que no son representantes de la comunidad universitaria y mucho menos en la Universidad Nacional, en donde la participación de la comunidad universitaria no es decisiva para el nombramiento de estas autoridades. Por eso no son representantes, y en las otras tampoco son considerados como representantes de la comunidad universitaria. Bueno, lo otro ya es más complicado, pero lo podríamos discutir también, es cuáles son los porcentajes y los criterios para definir que una participación es alta, que es mediana o que es baja. Pero esto va a salir publicado, lo pueden ver y discutir, y está verificado por los matemáticos y demás, pero también se puede debatir si los criterios son válidos o no son válidos. Veamos entonces el cuadro. Y empecemos con los organismos superiores. Si ustedes se fijan, en los organismos superiores son heterogéneos en las universidades. Ustedes tienen en la UNAM de México, que esto fue resultado de un mierdero como lo hemos tenido nosotros. En la Universidad de México eso fue un desastre antes de la ley del 45, de la ley orgánica del 45. La comunidad de la UNAM se dividió en dos sectores. Un sector de izquierda, que incluso propuso que el materialismo dialéctico fuera el eje de los programas curriculares en la UNAM,
aunque ese sector fue derrotado, es decir, esa propuesta fue derrotada, y un sector de derecha que estaba abanderado por un tipo que había formado incluso grupos paramilitares dentro de la UNAM. Se dividieron y al dividirse nombraron dos rectores, es decir, un rector del sector de la derecha y un rector del sector de la izquierda. Y el problema era tan grave en la UNAM que decidieron que ellos no podían resolverlo. Y entonces le pidieron, los dos, en uso de su autonomía, le pidieron al gobierno que les ayudara a resolver la cuestión. Y entonces el gobierno formó una junta provisional de gobierno para expedir esta ley orgánica que creó esto, que es un consejo universitario, que es el que tiene realmente las funciones, digamos, legislativas, la mayor parte y buena parte de las ejecutivas, y una junta de gobierno, que es una junta de notables, nombrados por el consejo universitario, que tiene básicamente una función: nombrar a los rectores y a los decanos. Es una función de designación del gobierno. En el caso de la Universidad de Chile, esta estructura de la Universidad de Chile viene después de lo que uno podría llamar la primavera de la democracia en la Universidad chilena, durante el gobierno de Allende, que es una primavera que dura exactamente 1 año y 3 meses. Y después viene la primavera de la dictadura, con Pinochet, pero en ese juego entre la imposición de la junta militar y de la dictadura, y lo que yo denomino la resistencia silenciosa de la comunidad chilena, se logra tener esta estructura, que es un consejo universitario que tiene funciones ejecutivas. Pero fíjense, estamos hablando de Chile, todavía con la sombra de la dictadura, un senado universitario. Y el senado universitario chileno es el órgano legislativo de la Universidad de Chile. Solo quiero aclarar, cojan el ranking que se les dé la gana, el que se les dé la gana, el que acepten o el que no acepten. Todas las 4 universidades están por encima de la Universidad Nacional, todas, en el ranking que ustedes quieran. Es decir, para que no entremos a discutir que estamos comparando con universidades que son de menor calidad que la nacional, todas están por encima de la Universidad Nacional. Entonces, no importa el ranking que cojan internacional, todas están por encima. Bueno. La tercera universidad es la UBA, que tiene un consejo superior, que tiene funciones muy ejecutivas, y una asamblea universitaria que es legislativa. La Universidad de Sao Paulo, también en el caso de Argentina, como para que no digan que no les doy esa información, que se puede alargar y en el artículo está, esto es resultado del retorno a la democracia, o de lo que los argentinos llaman el retorno de la democracia después de la dictadura. Es decir, la reforma de Córdoba está vigente en los periodos de democracia. En los periodos de dictadura echa para atrás la reforma de Córdoba y la reforma de Córdoba regresa en los periodos de democracia. ¿Por qué? Porque en el caso argentino se considera que la democracia universitaria, el demos, como lo llamaban los reformadores de Córdoba, es un valor connatural a la democracia. Y que ir contra eso es ir contra la democracia política. Es un valor democrático sustancial en términos de Argentina. En Sao Paulo está solo el Consejo Universitario, también el resultado del desarrollismo de las dictaduras militares, pero ya lo veremos en los porcentajes de un desarrollismo que de todas maneras pone el papel y el énfasis en los profesores. Los profesores son muy importantes. El debate más apasionante, diría yo, que se ha dado sobre el gobierno universitario se dio en Brasil, sobre todo porque participaron unos intelectuales herederos del idealismo alemán, fictianos, que fueron los que defendieron el tipo de gobierno que impulsó la junta que impulsaron las diferentes juntas militares. Y entonces ahí el debate fue muy variado. Es interesante ese debate. Y finalmente está la Universidad Nacional de Colombia, que tiene un consejo superior que tiene concentrada características, solo para los que han estudiado primer semestre de cualquier cosa en ciencia política. El Consejo Superior de la Universidad Nacional concentra el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Una maravilla. Típico de las dictaduras, ¿no? Es decir, eso es típico de la concentración, pero concentra.
El Consejo Académico tiene algunas funciones legislativas, pero sobre todo delegadas por el Consejo Superior, las más importantes. Y es un órgano consultivo. Ya esa estructura es muy interesante. Última aclaración. Todos los demás, salvo la Junta de Gobierno de la UNAM, son órganos colegiados grandes, muy grandes, de 30 o más miembros. El Consejo Superior de la Universidad Nacional tiene 8 miembros. Y en el debate que se hizo sobre el Consejo, ¿por qué 8? Eran de aquellas imaginaciones de Antanas, porque él decía que si eran 8 y que era un número par, entonces no podía predominar la ley de mayorías, y entonces todo tenía que decidirse por consenso. Es una ingenuidad, Jairo dirá, la ingenuidad maravillosa. El consenso significa que están de acuerdo el rector, el representante de los decanos, que no es representante de las comunidades, sino el representante del rector, el viceministro o la ministra, los dos delegados del gobierno y el de los rectores. Y ya con eso toman las decisiones por fuera, llegan con las decisiones tomadas, dejan hablar al representante estudiantil y al profesoral y deciden lo que se les da la gana. Bueno, entonces ese cálculo del 8 fue mal hecho. Veamos en la UNAM, ¿cuál es la característica del Consejo Universitario? Que las directivas en el Consejo Universitario son el 41%. El 41% del Consejo Universitario. Las directivas, que de todas maneras son miembros de la comunidad universitaria. Ahí hay decanos, rector, vicerrectores. Pero ustedes ven que la representación profesoral es casi tan alta como la de las directivas, 39%. Y encuentran que la representación estudiantil es 19%. Y hay una representación de los trabajadores de 0.9%. Aquí hay toda una discusión que luego la vamos a hacer, y verán ustedes que en estas universidades, en general en América Latina, el porcentaje de la representación profesoral es mayor casi siempre que el porcentaje de la representación estudiantil. Y veremos que en Chile durante mucho tiempo fue prohibido que los estudiantes estuvieran en los órganos que nombraban directivas, pero eso lo veremos más adelante. En el caso de este consejo universitario, ustedes ven que todo el consejo universitario, que es órgano legislativo, todo está compuesto por la comunidad universitaria, todo. Es decir, que no hay nadie por fuera de la comunidad universitaria, y que la representación de la comunidad universitaria, profesores, trabajadores y estudiantes, es el 59%, es mayoría esa representación. La Junta de Gobierno es nombrada directamente por el Consejo Universitario, es decir, es nombrada directamente por la comunidad universitaria. Desde luego, ya lo veremos más adelante, eso tiene unos problemas porque los partidos políticos entran entonces a jugar en la Junta de Gobierno. Y el PRI fue predominante, pero eso lo veremos más adelante en la reflexión. En términos de la Universidad de Chile, el ejecutivo es un ejecutivo de directivas, ¿sí? Centralizadas directivas, miren, tiene un 76%. Pero en Chile, que viene de una dictadura, y que todavía tiene los efectos de la dictadura, como ustedes lo saben en esa evolución chilena, el gobierno nacional solo tiene una representación del 9.5%. Ya lo veremos porque digo yo solo del 9.5%. Y representantes profesorales, estudiantiles y de trabajadores tienen cada uno 4.8%. Fíjense que la comunidad universitaria es 90.5% y la representación 14.4%, que no obstante es baja con respecto al resto de América Latina. Pero el Senado, que es el órgano legislativo, tiene 1% de directivas, 1%. Tiene 73% de representación profesoral, 13% propiedades. Hay propiedades no protector de pantalla. ¿Es por eso cierto o no? No. ¿No es por eso? Por inactividad y ahora Pero eso lo controla el video. ya, solo mover de aquí. Fíjense ustedes que la representación de la comunidad universitaria tiene 99% del Senado. Pasemos a la UBA.
La UBA es la que tiene los indicadores más altos. Fíjense ustedes, no voy a detenerme, que si bien en el Consejo Superior que es ejecutivo hay un 48.3% de las directivas, el 51.6% es de representación, mientras que en la asamblea universitaria la representación, en donde ya estudiantes y egresados tienen una representación alta, aquí quiero hacerles una explicación, porque es 68.9%. Ustedes preguntarán por qué hay una representación tan alta de los egresados, y yo les explico. Porque en la representación profesoral no están representados los profesores ocasionales de la UBA. Y la UBA, sobre todo después de la última crisis, tiene una gran cantidad de profesores ocasionales, son los que sostienen la Universidad de Buenos Aires. Y la mayoría de los profesores ocasionales, como está pasando en la Universidad Nacional, son egresados de la Universidad Nacional. Entonces, la manera como los profesores ocasionales han logrado tener representación ha sido a través de los egresados. Por eso la representación de los egresados es tan alta en la UBA. Y la Universidad de Sao Paulo viene también de diferentes procesos dictatoriales, pero fíjense ustedes que el gobierno solo tiene una representación del 3.1 y que la comunidad, los representantes de la comunidad universitaria son el 53%. Esto de la UBA es lo que se denomina en América Latina el cogobierno universitario, al cual aquí le ponen toda una cantidad de arandelas. Cogobierno universitario no es, como alguno decía, que hay un rector de los profesores, un rector de los estudiantes y un rector de los trabajadores en un triunvirato, y entonces que gobiernan en triunvirato. Eso no se ha pensado en ninguna parte. Eso es una caricatura para desvirtuar el cogobierno. El cogobierno puede estar representado por lo que sucede en la UBA. Pero fíjense lo que sucede en la Universidad Nacional. En la Universidad Nacional el gobierno tiene 37.5 y la representación de la comunidad universitaria tiene 25 y la representación y la comunidad universitaria lo mismo que el gobierno. Es decir, en la Universidad Nacional el Consejo Superior de la Universidad Nacional es el consejo que tiene menos participación de la representación de la comunidad universitaria y menos participación de la comunidad universitaria. Pero en el Consejo Académico sucede algo que es muy preocupante también. Las directivas tienen una representación del 87.8%, mientras que los representantes de la comunidad universitaria solo del 12.2%. Es decir, que ni siquiera el Consejo Académico es un consejo de representantes. Bueno. En términos de las facultades, rápidamente también. Tengo una preguntita. Adelante. Cuando se pasó a dar esa muy breve, digamos, explicación del porcentaje en todas las universidades y en la Universidad Nacional, luego de su turno, la ministra pasó a tratar de interpelarlo y ella dijo que no se tenía una cifra más. ¿Es cierto eso? No, le explico, entonces vuelvo a subir. Le explico qué es el problema del debate. El problema del debate ahí se dio porque cuando la ministra estaba hablando, o no, estaba hablando uno de los estudiantes, el viceministro estaba muy irritado, me dijo, profesor Munera, lo que está diciendo no es así, con respecto a los doctorados y las educaciones técnicas y tecnológicas. Entonces me dijo, entonces usted no cree que MIT puede dar doctorados. Entonces le dije, no haga ejemplos pendejos, porque no va a comparar MIT con el SENA. Es decir, y no va a comparar, sobre todo no va a comparar lo que es la trayectoria investigativa de MIT con la trayectoria investigativa de las instituciones técnicas y tecnológicas. Pero además, como ya estaba caldeado el ambiente, en la segunda intervención, yo digo que ellos tienen un problema de competencias básicas en matemáticas. Y como yo resalté que tenían el problema porque no cuadraban las cuentas, entonces el viceministro se puso a hacer las cuentas a ver si lo que yo decía de los consejos era verdad. Y decidió que no, y entonces dijo que era mentira que lo que yo decía sobre el Consejo Superior, que era 25% de la representación universitaria, y que la representación universitaria era 33%. Ahí en el otro le digo que no le cuadran las cuentas por ningún lado. ¿Por qué hace eso? Porque él mete dentro de la representación universitaria el representante del Consejo Académico, que es un decano, que no es representante de la comunidad universitaria. Por eso es que las cuentas le dieron así. ¿Sí? Ese es el... ¿Cuál es la relación entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial de la Universidad de Chile, en la UBA y su zona de Sao Paulo? Primero, el Senado Universitario en Chile es el que decide todo.
el que legisla sobre política académica, el que aprueba presupuesto, es el legislador, es el gran legislador, ¿sí? Esa es la característica en Chile. El Consejo Universitario en Chile tiene funciones legislativas, legisla sobre todo, pero las funciones ejecutivas están muy concentradas en los rectores y en los prorectores y vicerrectores. Entonces, este tiene funciones legislativas, algunas pequeñas ejecutivas, pero es el encargado de legislar, con una diferencia fuerte en el caso de la Universidad de Sao Paulo, y es que la autonomía de las facultades es más grande en Sao Paulo que en Chile. Entonces, eso hace que en Chile el Senado Universitario concentre más funciones legislativas, porque hay otras que están en las facultades, y que en Sao Paulo concentre menos funciones legislativas. No sé si esa es la pregunta. ¿Algo más sobre eso? Otros. Sí, y ve que solo está en la Universidad Nacional. Mire, ¿por qué hay otros en la Universidad Nacional? Porque aquí, desde el año 80, que era un recurso del gobierno, los recursos que tienen los gobiernos colombianos que son preciosos, para poder mantener más presencia en el Consejo Superior, decidió meter a los ex-rectores. ¿Y por qué decidió meter a los, en esa época, por qué decidió meter a los rectores? Porque todos los rectores habían sido nombrados por presidentes del Frente Nacional, los que estaban vivos. Y entonces eso implicaba una presencia mayor del Frente Nacional en los consejos universitarios. Por eso decide meter a los rectores. Eso ha cambiado un poquito, pero no tanto. Ha cambiado un poquito, pero no tanto, porque si usted se fija, ahí hay un problema. Como todos los rectores fueron nombrados, todos, fueron nombrados por consejos superiores así, en donde no participa mucho la comunidad universitaria, todos son enemigos de una participación de la comunidad universitaria. Entonces ahí hay un punto central también en términos de este debate. Esos son los otros que están mencionados ahí. ¿Sí? Pero hay otro, que es el representante del CESO. En el Consejo Superior de la Universidad Nacional hay un representante del CESO. ¿Sí? Y ese representante del CESU pasa por el nombramiento del Comité de Ciencia y Tecnología, y en el Comité de Ciencia y Tecnología tiene preponderancia el gobierno de nuevo. Entonces, eso es lo que da en esos términos. Bueno, ¿algo más? Bueno, en términos de las facultades, rápidamente, fíjense que los consejos técnicos en la UNAM son 100% de representación de la comunidad universitaria, lo cual genera problemas. Es decir, que en los consejos de las facultades no intervienen las directivas de las facultades y legislan sobre las facultades. Eso está en debate en México porque genera problemas. En el caso de Chile, depende de cada facultad, pero la representación de la comunidad universitaria, y esto queda en la dictadura, solo tiene voz en las facultades. Solo tiene voz en las facultades. No tiene voto. En el caso de la UBA, ustedes vuelven a ver, 84% son representantes de la comunidad universitaria. Ustedes imagínense un consejo de facultad de la Universidad Nacional que esté formado 47% por representantes profesorales, 47% un consejo de facultad aquí, y 23.5% por representantes de los estudiantes y 23.5% por representantes de los egresados. Imagínense solo con respecto a lo que es hoy el Consejo de Facultad. En términos de la de Sao Paulo, la congregación o claustro también tiene un 55% de representación de la comunidad universitaria, y en cambio en términos de la Universidad Nacional tiene un 38.4%, y en las facultades más grandes más representación estudiantil que representación profesoral, lo cual es curioso, porque en las facultades más grandes hay dos representantes de los, yo creo que aquí también, dos representantes de los estudiantes. Hay dos representantes de los estudiantes. No. ¿Hay uno? En la facultad, en el consejo de facultad. Hay dos, uno de pregrado y otro de posgrado. Sí. Bueno, pasemos al final del cuadro. Para terminar con el cuadro que nos permite abrir hacia otras cosas. ¿Cómo es el nombramiento del rector? El nombramiento o la elección, porque en algunos hay elección. Algo rápido, usted plantea en el cuadro los dos primeros niveles del gobierno que mencionaba al principio. En el tercer nivel del gobierno, pues acá en Colombia se le deja por la pelota al CESO, porque
pero hacia arriba. Sí, hacia arriba. Sí. Quisiera saber cómo es el tema. Sí, yo le dije es que no logré tener la información de todos los países, porque fue un problema que tuvimos, que no logramos recoger sistematizada toda la información. Pero le puedo decir, en Argentina y en México, que logramos la información, la representación de las universidades en los órganos de gobierno es el doble que en Colombia. ¿Sí? Solo para ese dato. Pero ese dato hay que hacer otro cuadro porque no logramos recoger todos los datos. Bueno. Es más del doble. El caso argentino. ¿Quién nombra al rector? La Junta de Gobierno. Para eso establecieron la Junta de Gobierno, que a su vez es nombrada por la Asamblea. En el caso de Chile, el rector es elegido solo por los profesores, pero fíjense, el rector es elegido por los profesores de las tres más altas categorías de la universidad. Es decir, es elegido por los profesores. Y esto queda en la dictadura, el que eligen los profesores lo nombra el presidente de la República. Pero después de la caída de Pinochet, o de que Pinochet entregara voluntariamente su gobierno, ningún presidente ha nombrado un rector que no haya sido elegido por los profesores de la universidad. Es decir, en la práctica, el que elige o quien elige al rector son los profesores. En el caso de Argentina, es elegido por la Asamblea Universitaria. Por la Asamblea Universitaria, que ya vieron ustedes la representación. Ahí, es decir, es una elección indirecta. En el caso de Brasil, que siguen las consecuencias aquí de la dictadura, es nombrado por el gobernador del estado de una terna, de todas maneras elaborada por la Asamblea Universitaria. Hasta ahora siempre han nombrado el primero de la terna, siempre. El gobernador, entonces eso es en última selección por la Asamblea Universitaria. Pero es Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y los consejos centrales, que son los consejos técnicos que hay en la de Sao Paulo. En el caso de la Universidad Nacional, es nombrado por el Consejo Superior después de una consulta previa no vinculante. No vinculante, es decir, que ahí la comunidad universitaria hace una consulta, pero eso no es vinculante para nada. En el caso de los decanos, de nuevo es elegido de la Junta de Gobierno, pero en este caso de ternas propuestas por el rector, lo cual también crea una discusión en términos de México, porque se supone que los decanos deben ser representantes de las unidades académicas, de las comunidades, de las múltiples comunidades hacia arriba, pero en el caso de México son más bien representantes del rector hacia abajo, como en el caso colombiano, es decir, representantes del rector en las unidades académicas. En el caso de Chile son elegidos por las academias de las facultades sin participación estudiantil, porque esto viene de una norma de la dictadura en donde prohíbe que los estudiantes participen en la elección de las directivas. En el caso de Argentina, elegido por los consejos directivos, es decir, son consejos directivos compuestos por representación de la comunidad universitaria, los que eligen el decano. En el caso de Brasil, nombrado por el rector de una terna presentada por la congregación, una terna presentada por los consejos de facultades, y en Colombia, de nuevo, nombrado por el Consejo Superior después de una consulta previa no vinculante. Fin del cuadro. Creo que el cuadro es suficientemente diciente para no estar aclarando más cosas. ¿Cuál era el objetivo del cuadro? ¿Y por qué se hace el cuadro? Porque realmente en este debate había mucha, ahí sí, ideología. En el sentido de que pensar en cogobierno era imposible y caduco. Que ninguna universidad en América Latina tenía cogobierno y que eso es impensable. Podríamos hacer otro cuadro compartido con la europea para que vean que eso no es tan impensable. Pero que eso era impensable. Segundo, que el problema de la autonomía es un problema de las directivas, no de la comunidad universitaria. Se sostiene. Aquí el problema de la autonomía es un problema de la comunidad universitaria. Tercero, que la comunidad universitaria tenía que responderle al gobierno cuando tenía directivas que no eran nombradas por ellos. Y cuarto, argumento que yo creo que Jairo ha escuchado, que el problema del gobierno es una reivindicación de la guerrilla. A eso hemos llegado en términos de Colombia. Primer punto, ¿está claro? Ahí comentarios. Clarísimo. ¿Está claro? Clarísimo. Problemas derivados de esto, porque eso tiene una serie de problemas. Primer problema,
Primera discusión que está detrás de este cuadro. La democracia del conjunto de la sociedad debe ser igual a la democracia de las universidades. Ese es un argumento que ha estado durante mucho tiempo. ¿Qué implica eso? Que si la democracia del conjunto de la sociedad, la democracia política, es una democracia de mayorías, la democracia dentro de la universidad debe ser una democracia de mayorías. ¿Sí? Ese es el argumento. Sigo diciendo cómo se ha desarrollado. Pues ese argumento ha llevado a que se considere que ese tipo de lógica tiene varios problemas. Primero, que eso sería implantar la dictadura del estudiantado. Porque, sí, sencillamente, porque no hay universidad, pues hasta ahora no conocemos universidad donde los estudiantes no sean más que los profesores. ¿Sí? Es decir, eso podría ser pensable, pero no hemos llegado a esa utopía. Esa utopía para los profesores. Entonces, si es democracia de mayorías en esos términos, eso significaría que la decisión la tomarían los estudiantes. No hay nada que hacer. Entonces, ¿qué mecanismos se han encontrado? Aquí se ensayó un mecanismo. Considerar que deben tener más o menos, sobre todo en los nombramientos, un peso igual profesores y estudiantes. Y aquí se intentó más o menos una fórmula matemática complicada, pero que cuando hubo consulta, que un voto de un profesor valía lo de 10 votos de estudiantes. Pero ustedes lo ven en nosotros, ustedes se encuentran que en términos generales la representación profesoral, en términos generales, aunque hay casos en que no, hay casos en que es igual y los egresados tienen un peso importante, la representación profesoral es más fuerte que la de los estudiantes, o más o menos son parejas con la de los estudiantes. Primera reflexión. Pero hay un segundo problema, y es lo curioso, la paradoja de la izquierda, se llama en la discusión, lo llama Neistat en la discusión, y es que la izquierda termina reivindicando la democracia representativa liberal para las universidades. Y esto tiene desastres enormes, que es incorporar el clientelismo y todos los mecanismos clientelistas en las universidades. La pregunta es si no hay que pensar en un tipo de democracia totalmente diferente para las universidades. Es decir, que no sea una simple democracia en los momentos de elecciones, sino que sea una democracia de corte participativo, deliberativo en todos los escenarios. Y eso entonces haría pensar en otro tipo de democracia, y no la democracia mayoritaria. ¿Por qué? Porque se han presentado problemas muy serios. Argentina tiene la mayor participación, alta, pero ¿quién maneja la universidad, la UBA? La manejan las clientelas de los partidos tradicionales. Porque como el problema termina siendo electoral, los partidos tradicionales lograron entrar y desarrollar toda la clientela, y se desarrolló una lógica de representación que es una de las tragedias que tiene Argentina, es decir, se volvió un feudo de clientelismo. Ahí hay problemas. En la UNAM hay problemas similares. El PRI ha logrado tener la mayoría de representantes en la Junta de Gobierno, y entonces también ahí hay juegos. Por consiguiente, uno no puede hacer la simetría entre democracia de la sociedad y democracia universitaria. Hay que pensar la democracia universitaria. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Tercer punto. Y aquí vamos a reflexionar sobre las concepciones. Yo les decía, retomemos un punto que ya habíamos tomado antes. Yo les decía, hay 4 concepciones de gobierno en América Latina. Les dije al principio. Vamos a desarrollar eso un poco. Primero, la de la nueva gerencia pública. ¿Qué considera esa concepción de la nueva gerencia pública? Que el problema del gobierno en la universidad es un problema técnico, esencialmente técnico, y de eficiencia económica, en términos económicos. Y que por consiguiente la universidad debe ser manejada por un gerente y por una junta gerencial que muestre resultados en términos de una eficiencia económica. Y ese debe ser el núcleo del gobierno. Tiene otras cosas, si quieren les muestro otro cuadro, pero es para no cansarlos, en donde están las diferentes definiciones de lo que es el gobierno, la relación que tiene el gobierno con la autonomía, con la legitimidad.
Si es necesario, después lo mostramos. ¿Qué es la concepción del gobierno a partir de la sociología de las organizaciones que se derivan de alguien que ya es la tercera vez que menciono, que es Clark? Es la idea de que la universidad es una organización social. Y como organización social ya tiene unos objetivos totalmente definidos. Y que por consiguiente lo que tiene que hacer quien gobierna es orientar a esa organización hacia los objetivos previamente definidos. Esa es la lógica organizacional, que en Colombia tiene un representante muy importante, que es el profesor Víctor Manuel Gómez, de la Facultad del Departamento de Sociología. La tercera, la lógica del sistema político, que es la que sostiene varios, pero el más combativo para defenderla es Ordóñez, que fue líder estudiantil, líder profesoral, y ahora está va a venir la próxima semana, démoslo bien tranquilo. La concepción desde la lógica de los sistemas políticos es que el gobierno de la universidad es el cruce de diferentes subsistemas políticos, donde está en disputa el sentido de la universidad misma. No es simplemente una organización con un sentido definido, sino que es el cruce de subsistemas políticos y que precisamente el gobierno es la manera como se resuelven las relaciones de poder para poder definir el sentido de la universidad. Y entonces ahí hay, ¿cuáles son esos subsistemas políticos? El subsistema del gobierno del país, el subsistema de poder de las academias, el subsistema de poder de los campos de conocimiento, el subsistema de poder de los partidos políticos y de las fuerzas dentro de la universidad. Son diferentes y hay una lucha por la definición del sentido. Y finalmente está la definición de Maturana, que dice que, Humberto Maturana, no de Pacho, como para que no lo descalifiquen, que dice que el gobierno es la construcción colectiva de sentido, que es entonces, que gobernar es lograr construir colectivamente el sentido de la universidad. El problema es que la universidad es todo eso. No es un eclecticismo, sino que es todo eso. La universidad necesita gestión, porque nosotros no podríamos decir que se pueden gastar los recursos de cualquier manera. La eficiencia no es eficiencia económica, hay una eficiencia social de la universidad que es diferente a la económica, pero hay que responder por una eficiencia social de la universidad. Es decir, creo que ninguno de nosotros estaría de acuerdo si los recursos de la universidad se gastan en cócteles de inauguración de edificios. Solo por un ejemplo al azar. En grandes cócteles. Hay lógicas de eficiencia que hay que pensar. Hay un problema de organización en la medida en que efectivamente hay un momento donde hay un sentido parcial definido y hay que orientar la universidad hacia ese sentido. Pero también hay un problema de cruces de subsistemas políticos, de conflictos de poder y finalmente hay una construcción colectiva de sentido. Anoto en este punto, aquí el debate es muy fuerte, sobre todo en la Universidad Nacional. ¿Por qué? Porque el rector a la cabeza y otros profesores sostienen que la academia no tiene nada que ver con la política. Nada que ver con la política. Y entonces que si vamos a hablar de gobierno en la universidad, no le metamos esa vaina política que eso ensucia. El gobierno de la universidad es académico. Y cuando uno se pone a ver los argumentos de los profesores, por ejemplo, los argumentos del profesor Hoyos de filosofía, sería bueno que lo invitemos para hacer el debate, y a Víctor Manuel, que tienen otras concepciones, uno ve unos argumentos que realmente cojean bastante, porque se entiende la política como la política partidista a nivel del Estado. Y él dice, advierte el profesor Hoyos, hace una advertencia muy curiosa: yo no voy a discutir esa concepción de política que tiene un tal Foucault. A mí eso no me interesa. Yo voy a discutir esta política. Y entonces, como él solo discute la política de los partidos a nivel del Estado, la saca. Sin embargo, ¿cuál es el problema político esencial de la universidad? Y muy de la mano de Hannah Arendt, que la universidad es plural, es pluralista, es heterogénea. Y en la medida en que es heterogénea,
en comunidades académicas, en concepción de la universidad, en política. Esa heterogeneidad genera relaciones de poder necesariamente y hay que resolver de alguna manera las relaciones de poder. Entonces, ahí hay un debate. ¿El problema es político? Sí, es político. Y es político porque es de relaciones de poder dentro de una heterogeneidad. Siguiente punto para agregarle a esta discusión. Como la universidad no es igual que la sociedad, aquí hay un problema. Que el gobierno de la universidad implica un cruce entre meritocracia y democracia. ¿Sí? Voy a decirlo con los ejemplos más claros para tocarlos. Adelante. ¿Por qué la universidad no es igual que la sociedad? Entonces, empiezo por ahí. No es igual que el sistema político de la sociedad. Cuando hablo de la sociedad hablo de eso, que el sistema político de la sociedad. Y le voy a explicar por qué la universidad tiene una especificidad, y esa especificidad está marcada por la producción de conocimiento no es algo que se haga en virtud de las mayorías. Es decir, aquí usted someta a referéndum la ley de la gravedad, y así ese referéndum lo gane la mayoría. Eso no implica que la ley de la gravedad no exista, porque esa lógica de mayoría en términos políticos no es exactamente la lógica del conocimiento. Usted puede ponerla como quiera. Usted puede poner la lógica del conocimiento como construcción de paradigmas en la lógica de Kuhn. Usted puede poner la producción del conocimiento en términos de campos de saber y campos constituidos en términos de Bourdieu. Usted puede ponerla como quiera, pero hay un problema específico de la producción del conocimiento. Problema específico de la producción del conocimiento que implica no solo una acumulación, sino una acumulación reflexiva del conocimiento. E implica una formación para poder, de alguna manera, entrar en relación con ese conocimiento. Entonces eso hace que orientar, gobernar una institución como la universidad implique estar a tono con una lógica del conocimiento. Primer elemento. El segundo elemento, que por muy democrática que sea la sociedad, la universidad es una organización meritocrática. ¿Sí? Coja la sociedad que quiera. En Colombia eso es peor, porque para que usted esté aquí sentado como estudiante tuvo que presentar un examen de admisión. Y ese examen de admisión implica, podemos no estar de acuerdo con el tipo de examen de admisión, que usted demostró que tenía el mérito para estar en la universidad. Pero digamos que eso es nefasto así. Bueno, entonces hagamos democrática, es decir, que toda la sociedad colombiana participe en la elección del rector de la universidad. Porque esa sería la otra lógica de la democracia abierta. ¿Por qué no? ¿Por qué una cosa o no? Pero lo mismo con los profesores. Para que nosotros estemos aquí, tenemos que pasar un concurso, los profesores de planta. Y los profesores ocasionales tienen que pasar una red de selección, que es mitad simpatía, mitad capacidad. Digo, en términos de la universidad, no estoy echando vainas a ella. En términos generales de la universidad, no es que existan unos concursos abiertos para los ocasionales, sino que la lógica, alguna vez un decano de economía, Jorge Iván González, le preguntaban en una asamblea, decía, profesor González, explíquenos cómo nombra usted a los profesores ocasionales. Y entonces Jorge Iván, que es paisa, decía, yo los nombro como las mejores universidades del mundo, por amistad. Bueno, ahí hay un problema, pero de todas maneras hay un criterio meritocrático, Por eso, el segundo punto tiene que ver con ese criterio meritocrático. Pero hay un tercer punto, que puede resultar molesto, pero fíjese que la universidad está compuesta por estamentos, lo que nosotros llamamos estamentos aquí, muy marcados, por grupos sociales muy diferenciados. Los estudiantes, los profesores, los trabajadores, incluso dentro de los trabajadores. Y eso hace que la lógica del gobierno sea una lógica bastante diferente. Entonces, sí, les decía, hay un problema de meritocracia y un problema de democracia. Pero si nosotros nos inclinamos solo a la meritocracia, la universidad debía dirigirla el profesor que tenga mejor productividad o el que tenga la mejor suma
entre productividad académica, evaluación como profesor y actividades de extensión. Pero resulta que el profesor puede ser un desastre para la administración. Puede ser un desastre. Entre otras cosas porque las lógicas de productividad pueden ser totalmente desastrosas. Pero además, ustedes pueden tener eso y dicen, ¿y cómo escogemos? ¿Cuál es el profesor más meritocrático en la universidad? El que tiene mayor producción en el departamento de ciencia política, que es un ejemplo por autoexplotación de los profesores, o, de acuerdo con la estadística de la universidad, o no, profesor Nova, es un ejemplo de autoexplotación de los profesores, o el mejor profesor de química, del departamento de química, ¿cuál será? ¿Y cómo hacemos nosotros para saber que puede ser el profesor Basel? ¿Cómo hacemos nosotros para, es decir, el profesor Mejía o el profesor Basel? Digo por niveles de productividad. ¿Cómo hacemos para saber quién es mejor, si el profesor Mejía o Basel? ¿Cómo hacemos comparable la productividad en términos de química y la productividad en términos de ciencia política? Ahí habría otro problema en términos de la meritocracia. Pero habría un tercer problema en términos de la meritocracia, que yo puedo ser un politólogo ni el berraco, podría haber llegado a ser si hubiera pasado el primer semestre, pero puedo no tener la más mínima idea de administrar una universidad. Eso es bastante factible. Yo puedo ser excelente en mi campo, pero no tener ni idea de administrar la universidad. Entonces, fíjense ustedes que para hacer el gobierno universitario, y eso lo tienen así, hay que hacer una mezcla entre meritocracia y democracia, lo cual complica todavía más el gobierno universitario. Finalmente, último punto, y ya dejo de hablar, lo abrimos para el debate. Algo que es característico de la universidad es que es una comunidad deliberante. Por lo menos así la define casi todo el mundo, supuestamente. Es una comunidad deliberante. Y como es una comunidad deliberante, plural, porque mañana tengo una charla en el departamento de física a las 2 de la tarde, pero es muy impresionante cuando uno pasea por la universidad la lógica que tienen los profesores de física frente a la lógica que tienen los profesores de derecho y de ciencias políticas. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Yo les aseguro que lo primero que van a hacer los profesores de física es, profesor Mura, a mí me da la impresión de que estas cuentas que usted hizo con el punto no son exactas, porque aquí verán que la discusión va a empezar, después se habla hacia otras cosas. Pero hay lógicas de pensamiento que son muy diferentes, que son, y que muchas veces no tienen conexión. Entonces un gobierno de la universidad tiene que reflejar la pluralidad de la universidad en la unidad y en la homogeneidad del gobierno. Y eso es complicado, construir desde la pluralidad la homogeneidad. O si no, tenemos lo que nos está pasando ahora, que un rector de ciencias cree que todas las ciencias son ciencias naturales y exactas, y entonces impulsa la investigación con lógicas de ese tipo. O al revés, que un rector de derecho cree que todo es de derecho e impulsa la investigación como en derecho, es decir, no hay investigación. Eso también podría suceder. Cualquiera de las dos, o hay muy poquita investigación, cualquiera de las dos lógicas, saqué a ciencia política de ahí, cualquiera de las dos lógicas podría ser una lógica complicada. Lo que hay que garantizar en un gobierno universitario es que se exprese la diversidad de las comunidades que hay dentro de una universidad. Y eso ya es complejo en términos del pensamiento del gobierno. Bueno, esos eran los puntos. Tienen la palabra ustedes. Profe, ¿sobre qué? No era una preguntita nada más, ¿sobre qué exactamente va a ser tu charla mañana en física? Lo pregunto porque pues, he escuchado mucho que allá están muy cerrados y entonces de pronto no conocen, me han dicho que es que ellos no conocen realmente. Solo un tema novedoso, la ley 3. La forma de la ley 3. ¿Cómo hablar de eso? Sí.